Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a las autoridades de la organización del Congreso por la invitación para hablar de este tema de emisiones de gases con efecto invernadero, en el cual trabajo desde hace varios años en el INTA. Todos escuchamos alguna vez algo del efecto invernadero, que es el proceso por el cual la vida es posible en el planeta Tierra. Podemos pensar el efecto invernadero como lo que pasa dentro de un invernáculo, donde sabemos que las paredes y el techo del invernáculo son transparentes para la energía del sol, que es energía de onda corta, calienta la superficie de la Tierra y esta energía el aumento de la temperatura hace que la Tierra emita energía térmica que queda atrapada dentro del invernáculo, porque las paredes y el techo son opacas. Entonces, los gases con efecto invernadero son los gases que tienen la capacidad, que están en la atmósfera y tienen la capacidad de retener la energía térmica emitida por la superficie de la Tierra. Cuando aumenta esa concentración de gases en la atmósfera, lo que hace es como que las paredes se opacan más y esa energía queda más retenida, aumentando la temperatura. Dentro de los gases con efecto invernadero, que hay varios, los más importantes y los más relacionados con las actividades productivas de la ganadería y la agricultura, son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que también los habrán escuchado nombrar. Esos gases son los que han aumentado muchísimo en la concentración en la atmósfera de la Tierra y son los que la evidencia demuestra que han provocado el aumento de la temperatura media del planeta. Según los registros y las estimaciones indirectas de los cambios de las concentraciones de esos gases históricamente en el planeta, si bien ha habido cambios en las concentraciones a lo largo de la evolución del planeta, se ha notado que hubo un incremento muy abrupto en la concentración después de la revolución industrial y por eso se asocia este aumento en la concentración a las actividades del hombre, antropogénicas. Bueno, ¿cómo es la composición de esas emisiones del mundo? En el mundo, el dióxido de carbono representa el 76% de las emisiones mundiales, el metano el 16% y el óxido nitroso el 6%. Los países o los gobiernos de los países hacen sus estimaciones particulares de las emisiones y en nuestro país lo que vemos es que en relación a la contribución del mundo tiene menos contribución en dióxido de carbono, un poco más en metano y un poco más en óxido nitroso. Eso se debe a las características de las actividades productivas de nuestro país. ¿Qué caracteriza estos gases con efecto invernadero? Una cosa muy importante es el potencial de calentamiento. Se los refiere todo, se los relaciona con el dióxido de carbono, que se lo pone como referencia, y por eso muchas veces cuando se hacen las contabilizaciones se refiere a gramos de carbono o kilos de carbono equivalente. Eso hace que uno pueda sumar las emisiones de los distintos gases, porque tienen distinto poder de capturar el calor. El metano tiene alrededor de 28 veces mayor poder de calentamiento que el dióxido de carbono y el óxido nitroso 280 veces. Entonces, las emisiones de óxido nitroso, si bien pueden ser mucho menores en cantidad, representan un poder de calentamiento mucho mayor y por eso son importantes. ¿Cómo entran y salen estos gases en nuestros sistemas productivos? El dióxido de carbono puede ingresar o ingresa a los ecosistemas verdes por la fijación a través de la fotosíntesis, o sea, a través de la producción primaria, y sale a través de la combustión, de la respiración de todos los organismos vivos y la descomposición de la materia orgánica. El metano no tiene un ingreso neto significativo, pero sí es emitido por la fermentación entérica de los ganados, de los rumiantes, por suelos inundados, por ejemplo en los cultivos de arroz o en los humedales, y también por la combustión y el manejo del estiércol y la orina de los animales. El óxido nitroso tampoco tiene un ingreso per se, pero sí entra nitrógeno a los ecosistemas a través de la fijación de las leguminosas y de la fertilización nitrogenada.
y es una fuente, las fuentes que lo hacen salir de los ecosistemas hacia la atmósfera es también el manejo del estiércol y la orina, procesos microbiológicos en el suelo que involucran microorganismos y como fuente el nitrógeno, y la combustión. El último inventario que se hizo de Argentina, que se hace siguiendo un protocolo fue propuesto por el IPCC, donde se reúnen representantes de todos los países, se estimó la distribución por sector de las contribuciones de estos gases con efecto invernadero, y vemos que el sector energía ocupa o contribuye con más de la mitad de las emisiones en nuestro país. Y el segundo sector más importante es agricultura, ganadería y silvicultura, que representan el 39%. Por eso muchas veces está puesto en la mira como bueno, el segundo sector que más emisiones produce. Sin embargo, las contribuciones a nivel mundial de nuestro país representan menos del 0,9% de las contribuciones de todo el mundo. O sea que Argentina no podemos decir que es responsable de este aumento en las concentraciones de gases con efecto invernadero, pero sí que participa y comparte el mundo de alguna manera y recibe también los efectos de estos cambios en la composición de la atmósfera. Si vemos, por ejemplo, unas estimaciones a nivel del mundo, donde cada punto según su tamaño indica, mayores tamaños indican mayor contribución, vemos que Estados Unidos, India, China y la Unión Europea son los países que en el 2005 contribuían con mayor importancia. Y no solamente es importante tal vez esta foto de algún año en particular, sino que también es importante la historia de contribuciones desde la Revolución Industrial. Algunas estimaciones que se hicieron, por ejemplo, para el año 1970, señalan que algunos países ya contribuían de manera importante, como Estados Unidos y la Unión Europea, y otros países en ese momento no estaban contribuyendo. Entonces, la historia y la actualidad hacen las responsabilidades que tienen los distintos países. Sin embargo, a pesar de que bueno, no todos tienen las mismas responsabilidades, casi todos los países han firmado en diciembre de 2015 el Acuerdo de París, donde se comprometen los gobiernos a proponer medidas concretas y tomar acciones para reducir la concentración de estos gases con efecto invernadero. ¿Qué dice resumidamente el acuerdo? Que se comprometen los gobiernos de los países a poner acciones para que la temperatura no siga subiendo. En los últimos años, o desde la Revolución Industrial, se estima que aumentó 1 grado en promedio, y se cree que si aumenta más de 2 grados, el efecto sobre los sistemas climáticos va a ser muy importante. No lo dije antes, pero este aumento de la temperatura en la atmósfera la consecuencia es que altera la dinámica de fluidos de los sistemas atmosféricos y afecta el clima, y cuando esas afecciones se fijan en el tiempo, eso constituye un cambio climático. Son las consecuencias de ese aumento de la temperatura, se cree que son los cambios en la cantidad de lluvias, las distribuciones, el aumento de eventos extremos, todos sucesos que hoy en día pareciera que están ocurriendo con que han aumentado su frecuencia. De todos modos, los procesos climáticos son procesos muy lentos, requieren de estadísticas precisas y requieren de una cantidad de años importante para tomar, para sacar conclusiones válidas. Entonces, por eso también hay cierta discusión sobre si el efecto o los cambios que vemos hoy responden al accionar del hombre o no. Pero bueno, hay cambios, el accionar del hombre es palpable, digamos, porque bueno, la producción y el crecimiento de las ciudades, notamos que hay mucho aumento de las emisiones, y bueno, entonces los países o los gobiernos de los países se han puesto alertas con respecto a eso. Entonces también se propone aumentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas a efectos adversos, promover desarrollos económicos con bajas emisiones de gases con efecto invernadero de un modo que no comprometa la producción de alimentos,
Eso se ha discutido bastante y bueno, eso es una premisa que se quiere sostener y aumentar las corrientes financieras que favorezcan un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones con efecto invernadero. Entonces, las propuestas generales de ese acuerdo y que los países firmantes adhieren son, por ejemplo, en ganadería, disminuir hacer los sistemas más eficientes, disminuyendo las emisiones por unidad de producto. ¿Cómo se puede lograr eso? Aumentando la eficiencia, por ejemplo, aumentando la tasa de destete, aumentando el peso de faena. En agricultura se fomenta la siembra directa, que en nuestro país está implementada bastante ampliamente, la fertilización adecuada, la rotación de cultivos, se promueve la agricultura orgánica, se propone aumentar el manejo con cultivos de cobertura, la utilización de cultivos fijadores de nitrógeno para disminuir el ingreso de fertilizantes sintéticos, los sistemas de alerta temprana para prevenir desastres, el manejo sustentable de bosques implantados. También el desarrollo de variedades vegetales que disminuyan la utilización de pesticidas y que resistan a enfermedades o a estrés hídrico, y modificaciones de las fechas de siembra para evitar el riesgo de estrés hídrico. En el INTA hay muchos proyectos que se están llevando adelante. Yo estoy coordinando uno en el cual lo que se intenta es, para empezar, tratar de cuantificar las emisiones de nuestros sistemas productivos, porque los cálculos en los informes que se presentan son teóricos, basados en factores de emisión por defecto que propone el IPCC en caso de no tener valores. Y lo que nosotros no tenemos es muchas cuantificaciones registradas, publicadas, que puedan ser tenidas en cuenta. O sea, se saben algunas cosas ahora, necesitamos aumentar los números y las publicaciones. Entonces, por ejemplo, trabajamos con sistemas fijos donde se cuantifica el intercambio de carbono y pudimos estudiar en la región pampeana cómo afectaba el manejo, el balance de carbono en los ecosistemas, viendo cómo afectan los periodos de descanso y de descanso y de manejo de ese descanso en el balance. También estudiamos bosques nativos, donde vimos algo de eficiencia del uso del agua y la ganancia de carbono en periodos secos de déficit hídrico. Y también estudiamos en bosques implantados comerciales cómo afecta el manejo del raleo el balance de carbono. También en la parte de agricultura es muy importante cuantificar las emisiones de óxido nitroso, porque son el gas con efecto invernadero más importante de la agricultura. Lo tratamos de seguir monitoreando a campo con sistemas fijos y móviles, cuáles son las emisiones, qué variables controlan las emisiones, cuáles son los rangos, para hacer un balance anual y mejorar las estimaciones teóricas. También se están empezando a hacer desde hace algunos años experimentos para manipular algunas de esas variables y ver el efecto que tienen, por ejemplo, el manejo con intercultivos o con cultivos de cobertura, qué efecto tiene, además del carbono en el suelo y la estabilidad de los agregados y todas esas cosas, qué efecto tiene sobre las emisiones, el manejo del rastrojo con la quema, por ejemplo, en caña de azúcar. Otras experiencias que se están llevando adelante es probar distintos fertilizantes que se promueven como más eficientes y que disminuyen las pérdidas por volatilización de nitrógeno como amoníaco y de óxido nitroso también, y probamos como en los gráficos de abajo se ven en 2 ensayos de maíz y de trigo como fertilizantes alternativos al guan, o podría ser urea también, disminuyen las pérdidas de nitrógeno y no hay un cambio importante por ahora, no lo vimos en óxido nitroso. Estos resultados es bueno tenerlos en cuenta y están en muchos manuales de buenas prácticas, pero lo que notamos a veces es que es difícil que lleguen a la toma de decisión del productor sobre qué fertilizante utilizar.
También analizamos cómo cambian o cómo afecta, como les decía antes, el manejo del descanso sobre el balance de óxido nitroso y dióxido de carbono. En agricultura son estos dos gases los que están más comprometidos, excluyendo el cultivo de arroz. Y en este gráfico, por ejemplo, podemos ver los valores positivos indican por una convención, emisiones a la atmósfera, y los negativos indican ingreso a la atmósfera, o sea, captura. En un sistema productivo verde, como la barra que dice soja, es durante el periodo de crecimiento, la soja emite óxido nitroso y captura dióxido de carbono debido a su crecimiento. Durante el periodo de barbecho, de descanso del campo, las emisiones de óxido nitroso van a seguir más o menos en órdenes de magnitud similares, pero el intercambio de dióxido de carbono va a dar pérdidas hacia la atmósfera por la respiración y la descomposición de la materia orgánica que haya en el suelo. Entonces, al hacer el balance anual, digamos, se compensa un poco el barbecho lo que se ganó con las pérdidas. Si a esto le restamos lo que se cosecha, que es un carbono que se exporta, lo que queda es que el barbecho le gana por bastante al ingreso de carbono durante el periodo verde, o sea, haciendo el sistema pierda. Esto se alinea con las cosas que se comentaron en las charlas anteriores, donde la idea es promover el uso continuo del suelo, que va a poder absorber más agua para mantener la napa baja. Va a poder hacer mejor uso de la radiación solar, va a poder brindar tal vez algo de cosecha extra, y además va a aportar materia orgánica al suelo, que se va a ver beneficiado, y vamos a emitir menos gases con efecto invernadero. En cuanto a los sistemas ganaderos, también se están ajustando y se empezaron a hacer mediciones de las emisiones de metano entérico por la fermentación en la digestión del rumen de los bovinos, tanto con sistemas en pastoreo libre como en cámaras de respiración. Esto es un trabajo bastante arduo, digamos, y el país está tratando de generar sus primeros factores de emisiones con respecto a este gas de metano entérico. Y también en ganadería se están haciendo mediciones en cuanto a las emisiones por desechos de orina y bosta en el suelo, con mediciones y experimentación, para en todos los casos saber a dónde estamos parados y poder alimentar medidas que piensan en mitigar estas emisiones. Y pensaba, para terminar, que los tres lemas del Congreso, que son producir, crecer y preservar, tienen mucho que ver con estas cosas que yo les contaba, porque la idea, bueno, no es dejar de producir para no emitir, sino producir más eficientemente, de manera de intensificar sustentablemente el uso de la tierra y así poder crecer y brindar los alimentos que un mundo en crecimiento necesita, y de alguna manera preservar el medio ambiente contaminando lo menor posible, digamos, los ecosistemas. Gracias. Bueno, le vamos a pedir a la doctora que por favor permanezca sobre el estrado, porque seguramente debe haber algunas preguntas, así las vamos efectuando y cerramos este módulo, completamos el módulo con la respuesta a esas preguntas. Están los muchachos del Ateneo allí recibiendo las consultas que quieran hacer por escrito, como nos manejamos la vez anterior. Ya nos organizamos y estamos entonces con esto tal cual estaba previsto.
Estoy tratando de entender la letra. Inició trámites para salirse del Acuerdo de París. Estados Unidos. Perdón. Estados Unidos inició trámites para salirse del Acuerdo de París. ¿Qué conclusiones podemos tener en cuenta de esta deserción? ¿Cómo podría afectar la producción de Argentina? La producción de Argentina la producción, ¿se escucha? Sí. La producción de Argentina no sé si se puede afectar, pero o sea que Estados Unidos, que es un gran emisor histórico y actual, salga es la verdad malísimo, una pena. Hace que las acciones de los otros países sean mucho menores, pero bueno, eso no lo podemos manejar nosotros. No sé. Hola, te hago una pregunta yo. Viendo que la proporción de emisiones de Argentina es distinta a la del mundo en promedio, ¿por qué emitimos más óxido nitroso y más metano básicamente que el resto del promedio del mundo? Eso se debe a que la ganadería y la agricultura son las principales actividades del país, entonces la contribución a esos gases es más importante que el resto del mundo, que es mucho más tecnológico o con otro tipo de industrias. Esa es la diferencia. Tuvimos poco tiempo para recoger las preguntas. ¿Alguien más quiere? Ahí tenemos. Ahí te llevo. Cuando mira uno la contribución, como usted bien dice, que Estados Unidos y China e India, ¿cuáles son en esos países las industrias que agregan más gases a la atmósfera? Porque si hacemos abstracción de la agricultura y la ganadería, ¿qué industrias, dejando a lado la energía, ¿no? ¿Qué industrias son las que agregan más gases a la atmósfera? Creo que la producción la producción de energía para las industrias en general y la térmica, digamos, para las poblaciones grandes, son una gran contribución a las emisiones de dióxido de carbono. Pero no sé, la verdad que no tengo idea bien cómo se maneja India en sus sistemas productivos. Gabriela, una pregunta. ¿Tenés algunos datos del niño costero y cómo va a ir evolucionando eso? ¿Del niño? Niño costero. No, ahora no. Este año me parece que lo señalaban como neutro. Lo que los índices tienen más seguridad cuando se llega al mes de octubre. Entonces, por ahora lo veían neutro, pero como que tienen que seguir chequeando cómo cambia la temperatura ahí. ¿Alguna pregunta más? Si no, le damos muchas gracias, Gabriela, muy amable.